Núcleo Comunicación del Sureste presenta Monitoreo. Seriedad, veracidad, entrevistas, sondeos, un enlace con las autoridades. Monitoreo. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Monitoreo. Yo soy Argelia Llanes y me da mucho gusto recibir en el estudio a Andrés López Barrera. Él es fundador de Redcine, que también sabemos que has tenido carrera, egresado de comunicación, platicando hace unos momentos, y nos da mucho gusto recibir también otra visión aquí en el estudio, platicar también del cine, que sabemos que es algo en el estado que de a poco, y me atrevo a decir que a raíz a lo mejor de la última década, es que ha empezado a sonar Campeche con jóvenes que han decidido poner y colocar a Campeche en un lugar visible en esta área. Pues para que nos platiques en primera instancia cómo es tu acercamiento al cine. Hola Argelia, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Pues sí, fíjate que vengo en representación de Redcine AC, Red para el Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual. Es una asociación civil recién constituida, ¿no? Nos acabamos así, estamos nuevecitos. Ya llevamos años trabajando, pero como el órgano o como institución, por decirlo así, llevamos poquito, ya vamos a cumplir el año. Estamos ahorita en vísperas de ser donataria autorizada, ojalá que se nos logre. Estamos teniendo ahí problemas con el SAT, así que si tienen algunos tips que los lancen, o del gobierno del estado o del ayuntamiento, o sino ya de empresa privada. Inicia en el 2023 más o menos, no, 2022, finales de 2022, todo 2023, 2024, 2025 y ahorita 2026 lo tenemos en pausa porque pues nos ha resultado muy difícil el financiamiento, cortaron muchas cosas, cortaron cabezas y entre ellos nosotros estábamos colaborando con el Instituto de Cultura y pues bueno, ya no, se acabó. Entonces, por eso hemos decidido dar el paso de independiente, ¿no? Creo que es lo que necesitan todas las artes y justamente eso es lo que quiero platicar con ustedes, con el auditorio, poner a Campeche y es más, poner al arte y la cultura como un pilar en el desarrollo económico de este estado. Yo creo que, y estoy súper convencido de que el arte y la cultura puede salvar la economía de este estado si lo hacemos de manera correcta, ¿no? Entonces, pero bueno, te sigo contando acerca de Sureste Lab. Sureste Lab es un programa de formación de cine gratuito. Iniciamos con la Universidad Autónoma de Campeche en 2022. Trajimos como prueba, ¿no? Trajimos un curso de dirección de fotografía para cine con la maestra Mari Carmen Sordo, que es una documentalista y directora de foto en Mérida. Entonces, tuvimos mucho éxito. O sea, fueron como 70, 80 inscritos. Tuvimos que dejar fuera gente porque no nos dábamos cabida, ¿no? Y no iban a prestar atención y tampoco Tema pedagógico. Exacto. Había un tema en que era, pues, teórico y práctico, ¿no? Entonces, lo teórico lo hicimos en la universidad y lo práctico lo hicimos en la Casa 6, en la Casa Museo Casa 6, donde se iluminaron ahí una escena, ¿no? Entonces, fue un curso muy interesante, estuvo muy bonito, ¿no? Y a raíz de eso es que nos solicitan, porque lo vendimos como un curso, pues único, ¿no? O sea, ocasional. Y me dicen, no, pues lo que podemos hacer es algo, o sea, vamos a hacer otros, ¿no? Okay. Dije, pero lo que habíamos notado es que mucho de lo que se hacía o los esfuerzos que se hacían en Campeche era que eran esfuerzos pues aislados, ¿no? Entonces no había como un programa completo, ni tampoco para dar continuidad, ¿no? Lo sabemos, estudiamos tú y yo, estudiamos en la UNIT, nos enseñan algunas cosas de audiovisual, pero la mayoría, pues, cosas que aprenden comunicólogos, ¿no? Como hablar, sí, o muy escribir. Poco de Exacto. Producción, postproducción, edición, fotografía, Exacto. Lo que se podía en el cuatrimestre. Exacto, lo que se podía ¿sí? en el cuatrimestre, ¿no? Entonces, sí fue como una espinita siempre que nos quedaba ahí. Y lo que querías aprender era autodidacta, era YouTube, no estaba TikTok, o sea, tan fuerte, momentos, ¿no? Era YouTube en esos momentos. Era Si tú YouTube. querías mejorar algo, eras tú buscar en internet. Exacto. Y ya lo ponías en clase y te iba mejor. Exacto. Entonces, pues aquí decidimos traer a maestros para capacitarnos, porque obviamente ojalá que ya llegue un punto en el que los mismos campechanos podamos capacitar a otros campechanos. Yo creo que ya estamos en eso, estamos como incipiente, pero ya se puede, ¿no? Hace 3 años era imposible. Entonces lo que hicimos fue traer a varios maestros en un
y armar un programa pedagógico de 7 módulos en los cuales el postulante o la postulante pues quisiera contar una historia y a partir de esa historia, esa semillita, irla germinando, irla incubando para que al final filmaras tu corto, ¿no? Entonces, ese fue el programa piloto, ese fue la premisa y lo que intentamos hacer. Y tuvimos éxito, o sea, hubo gente interesada, hubo gente que se inscribió, y la universidad obviamente fue un gran pilar y gran apoyo por la infraestructura, por el dinero que aportó también, ¿no? Porque obviamente al ser gratuito tiene que estar subvencionado por algo, ¿no? Claro. Entonces, y eso también podemos hablar más adelante, en el cual la gente tiene que aprender a pagar ya las cosas en Campeche y el arte, porque, pues les repito, es una industria y es una economía y eso es lo que nos va a generar. Pero entonces, nos va bastante bien, filmamos creo que 8 cortos, sí, 8 cortos se finalizan y varios de ellos les va muy bien en festivales, entonces eso nos da la aprobación para hacerlo un segundo año, ¿no? Lo hacemos el segundo año, con la universidad también y nos va mejor todavía porque filmamos 9, ¿no? Entonces, llevamos en nuestro haber 17 cortometrajes listos, ¿no? A través de la asociación Redecine y de todo el equipo, ¿no? Que apoyó y obviamente los postulantes y las postulantes que se inscribieron y que se aferraron y no dejaron soltar su proyecto hasta que lo filmaban, ¿no? Ahorita deben de empezar a hacer su ruta de festivales los de la segunda generación. Okay. Ya viene Shorts México, ya viene Mórbido Mérida, ya viene, y esperemos que más, ¿no? Viene 24 Risas, que es otro festival de comedia. Esperemos que igual queden seleccionados. Está el de Guadalajara, está el de Guanajuato. Morelia es complicado, ya son grandes ligas, ¿no? Pero, pues bueno, no descartamos, ¿no? Que alguno de los cortos pueda funcionar. Entonces, en esta tercera generación todavía no han filmado, están por filmar en junio. Teníamos como previsto al menos hacer una premiere en octubre, pero no creo que se logre, será hasta el próximo año. Eso habíamos hecho también en las dos generaciones, se habían hecho premiere de los cortometrajes y sí, o sea, la verdad, la gente y como que la convivencia en esos eventos era muy bonita, porque era como los graduados, pero al parecer, o sea, era como una ceremonia de graduación, pero también era una función de cine con comida y palomitas y estar viendo los cortos y a tu amigo actuar, ¿no? Y, por ejemplo, la primera generación decíamos que era el multiverso de Eric No, un amigo. Igual lo conozco, actor. Claro, sí. Yo entonces estaba en todos los cortometrajes, entonces era su multiverso porque aparecía de que diferentes personajes, diferentes historias, sí sucede. Y ya, pero entonces esta segunda apareció menos, pero entonces aparecieron otros actores y actrices nuevos, entonces pues nada, se está haciendo comunidad muy bonito y en esta tercera generación esperamos que también más profesionales, porque en esta tercera generación, ya con los resultados obtenidos, nos vamos al Instituto de Cultura, impulsados por el exdirector, ¿no? Entonces, arropados e impulsados, ¿no? También, obviamente, subvencionado para que podamos ofrecer este programa gratuito. Y hemos traído gente muy, muy importante a nivel cinematográfico. Hubo un mes en el que el maestro Emiliano Altuna, que también manejaba y tenía la coordinación a su cargo del programa documental, hubo un mes, creo que fue agosto 2025, que estuvo Everardo González, el documentalista de los más aclamados documentalistas en México a nivel nacional y a nivel internacional también, y estuvo Ángeles Cruz, la actriz y directora también de cine, ¿no? Entonces, son dos grandes exponentes de cine y en un mes pudimos traerlos, ¿no? Entonces estuvieron dando clase, unos para documental y una para ficción, que era nuestro caso Sureste Lab. Y pues nada, o sea, fue como pasó desapercibido, ¿no? Entonces sí fue como una pequeña alerta de en qué estamos, o sea, en qué nos estamos basando o cómo está la percepción o la perspectiva del arte o de la cultura o de este conocimiento que pueden adquirir y simplemente como que la comunidad pues a veces no despierta o no lo sabe o no sabemos, o sea, cuál era. Pero, o sea, te digo, hemos traído grandes exponentes, ¿no? Ha estado aquí Ángeles Cruz, ha estado aquí Daniela Schneider, que es una ganadora del Ariel, ha estado aquí
Lucía Carrera, ha estado aquí como que varios importantes, ¿no? Entonces, hemos tratado de que las clases estén, están en un nivel bastante alto, ¿no? Para profesionalizar nuestro arte, ¿no? Entonces, en eso andamos, o sea, y no solamente tenemos el programa de formación, ¿no? Sino también nos basamos como en 4 vertientes, ¿no? Que es la formación, que es nuestro eje principal. Además está la producción, que es ayudarlos, ¿no? A que se hagan estos cortos y además apoyar como un tipo de comisión fílmica independiente, ¿no? Porque aligeramos permisos o hacemos como fixer que nos tratamos de traer proveedores locales, ¿no? Para los que han venido, por ejemplo, estuvo Sebastián Hoffman, dio clase con nosotros y luego vino a filmar con nosotros, nos fuimos a Palizada, estuvimos rentando una casa en el centro, estuvo Sebastián aquí, y luego vino una agencia que se llama Futura, en la Ciudad de México, es una agencia de marketing grandísima y hicieron un comercial de Ford, ¿no? Entonces nos contactaron a través de turismo, como hacen esa triangulación, nos contactan para apoyar como en temas logísticos y de scouting y checar ahí con el Ayuntamiento de Isla Aguada, ¿no? Porque se hizo en el Puente de la Unidad. Pero entonces hemos como intentado estar presentes, ¿no? Al menos en el panorama nacional. Tenemos esta producción, tenemos la difusión y la industria, que al menos intentamos hacer estas conexiones. Tenemos un catálogo de proveedores del audiovisual en Campeche, o sea, quien te puede resolver cualquier cosa que necesites, y hasta de oficios, porque los oficios también son súper importantes en el cine, aunque crean que no. Tenemos un catálogo, o sea, y un directorio de oficios, ¿no? Y de proveedores del audiovisual. Y nada, la promoción que también intentamos pues expandir y que se muestre todo lo posible. Colaboramos con Sergio Colli, que es director de la muestra Campeche Filma, no sé si lo has escuchado. Se hace cada año, o sea, ya ahorita van ya 2 años en los que se hace Campeche Filma, algunos cortos de Sureste Lab que salen de ahí, tratamos de que tengan cabida en ese espacio, pero es libre para cualquier cineasta que quiera mostrar su trabajo en Campeche Filma, y se hacen unas dinámicas también muy buenas en las que se proyectan se proyectan los cortometrajes, pero también se dan pláticas y cursos y como un panel, ¿no? Lo último que hicimos fue un panel de cineastas regionales en donde estuvo Mari Carmen Sordo, Héctor Aguilar, Yaremi Chan, y yo moderé, o sea, tuve la fortuna de moderar ese evento en el cual platicamos, ¿no? Desde sus perspectivas entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estuvo padrísimo, o sea, fue como muy refrescante escuchar estas visiones del cine en el sur-sureste, ¿no? Entonces, y pues nada, en eso andamos, y eso es lo que quiero contar también, en que en este tema de la promoción, pues también nos estamos adentrando a las políticas públicas, ¿no? Entonces, por eso digo y sostengo que la economía y las industrias culturales pueden ser un factor de desarrollo económico que puede salvar muchos años de malas decisiones en nuestras autoridades, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hicimos fue que al principio no estábamos como consolidados como asociación civil, sino éramos pues cada quien en su trinchera, artistas, cineastas, videógrafos, documentalistas, pues cada quien firmó cuando nos enteramos de que salió una ley de cinematografía, ¿no? Sale hace creo que 4 años, me parece. Cuando sale esta ley, tiene algunas cláusulas y algunos artículos un poco preocupantes, ¿no? Pues preocupantes tal vez por el desconocimiento de cómo funciona la industria, ¿no? Al final de cuentas, pues el diputado hizo su mejor esfuerzo y tiene un hermano que es artista, ¿no? Entonces entendemos por dónde viene como la línea, ¿no? La venia para lanzar. Pero obviamente, y ese es el problema de estar, creo que, inmersos y no como aperturar a la gente que sabe, pues que se pueden cometer estos errores, ¿no? El problema es que cuando se cometen los errores, en lugar de reconocerlos y de aceptarlos, pues hay como un blindaje, como complicado, ¿no? Entonces, te repito, firmamos en los cuales nosotros designábamos o poníamos cuáles
artículos estaban preocupantes, ¿no? Y propuestas de mejora, ¿no? Para esa ley. Y luego se metió El en Congreso. oficio, ¿no? Se metió al Congreso. Pero al final, pues tenemos un blindaje, pues que no podemos llegar a las autoridades porque no sabemos qué pasó con ese oficio. Al final de cuentas, esa ley se mantuvo en el congelador, ¿no? Entonces, y no supimos ya qué más. Luego tengo la fortuna de ganar el premio estatal de la juventud en artes en artes, ¿no? Eh, y cuando yo hablo con la gobernadora, o sea, me da el premio y así, aprovecho para solicitarle una ley cinematográfica para Campeche, ¿no? Pues obviamente estábamos en un evento, no creo que lo haya como registrado en sus pensamientos, pero al menos se hizo, ¿no? La intención. Después siguió apagado el tema. Luego tuvimos acercamiento con, en ese entonces, Mónica Fernández, que era presidenta de la Comisión de Cultura, ¿no? En el Congreso, y le mostró como más interés, ¿no? Se puso a redactar una ley junto con sus asesores, ¿no? Entonces, al momento de estar redactando una ley con sus asesores, creo que la Secretaría de Economía se entera, ¿no? Que también estábamos moviendo y cabildeando con los políticos, o sea, Como no que ya estamos quisiera hablando sumar al exactamente, final del día, quisiera claro. sumar al proyecto. Y nos dije, vénganse para aquí estamos, pues de este lado y de este lado, de este lado salen más correas, ¿no? Entonces, eh, y nos dice, pero pues nada Con quien ya estabas con quien trabajando. estabas trabajando. Sí, No, claro. pues está bien, o sea, está bien, lo entendemos por el beneficio del proyecto y porque queremos que esto funcione, pues nos vamos. Al final de cuentas, Fernando Gamboa hizo un buen trabajo, ¿no? Tenía sus temas, pero él estaba involucrado en las industrias creativas y culturales. Sí hicieron muchos esfuerzos, se los reconozco también a Salvador Navarro, que era un subsecretario, ¿no? Que también vino de la Ciudad de México, tenía otra perspectiva, y él estaba convencido también que las industrias creativas y culturales, pero como buen artista que tenemos como problemas con la autoridad, tampoco le creíamos del todo, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo seguíamos trabajando, seguíamos picando piedra, y al final ellos logran que el Banco Interamericano de Desarrollo viniera a hacer un diagnóstico súper interesante de las industrias creativas y culturales. Y estamos hablando, o sea, ya estamos hablando de algo más grande que el cine. Estamos hablando de desarrollo económico y economía naranja, como se le conoce. Con esto vamos a ir a una pausa y regresamos. En un momento regresamos a Monitoreo, en Núcleo Comunicación del Sureste. Continuamos con Monitoreo, en Núcleo Comunicación del Sureste. Gracias por continuar el monitoreo. Antes de ir a la pausa estábamos hablando de un tema muy interesante, que hablabas de un diagnóstico en el tema del cine aquí en Campeche. Ahora sí, para que no quede en la duda, Sí. ¿qué es este diagnóstico y qué resultados también da? Este diagnóstico es del Banco Interamericano de Desarrollo a través de una consultora externa, ¿no? Que se llama UNIT, es una agencia que no sé en dónde tiene base, creo que en Chile o algo así. Entonces lo contrata el Banco Interamericano y hacen como un diagnóstico sur-sureste, ¿no? De economías, de desarrollo económico y de economías creativas, ¿no? Entonces, este diagnóstico nos da, creo que son 10 cuellos de botella en los cuales se atoran las cosas, ¿no? Se atoran que por la participación, que por esto, que por lo otro, y así. Entonces está muy puntual, ¿no? Pero como todo, o sea, pero no sabemos, o sea, por qué no pasó o por qué no le hacen caso a ese diagnóstico. O sea, no tenemos todavía ni la certeza ni por qué, ni la respuesta de por qué pagar un diagnóstico y luego no hacer nada, ¿no? Porque al final de cuentas luego hay cambios políticos, hay movimientos que los cuales no permiten una continuidad en tu administración. Yo lo entiendo, está bien, pero pues cuando llega una administración con otro pensamiento, con otra línea, tampoco hay que desechar absolutamente todo lo que hizo la administración anterior, porque al final de cuentas el trabajo no habla de ti, sino es para la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese diagnóstico se hizo a un lado, se mantuvo guardado, ¿no?
Y ahorita nosotros lo retomamos porque hemos estado, te digo, trabajando con políticas públicas e intentando como reactivar el movimiento. Todavía tenemos comunicación con la agencia UNIT, o sea, le he contado cómo está el panorama aquí y cómo, o sea, qué ha pasado después de que ellos hicieron su diagnóstico y cómo ha estado. Y pues realmente es un poco preocupante la decadencia en la que, y la precarización en la que ahorita se encuentra la cultura, ¿no? Y las industrias creativas y culturales. Digo, por lo mismo, creo que volvemos al desconocimiento, a un poco de la negligencia, ¿no? Que digo, como ya sabrás ahorita el tema en la mesa es sobre los museos, pero yo no vengo a hablar sobre los museos y sobre este cierre que también es lamentable y de sus espacios, ¿no? Pero sí vengo como a puntualizar en que la cultura se está volviendo una actividad o como una atracción turística más, ¿no? Y eso es un problema el cual nos afecta a nosotros, ¿no? Si empezamos nosotros a hacer películas, por ejemplo, en nuestro caso de cine, películas para atraer a los turistas o películas para satisfacer a los turistas, dejamos de ser cultura, o sea, empezamos a hacer solo maquila, o sea, para eso está el marketing, para eso están las agencias, para eso está, ¿no? Que no digo que no sea valioso su trabajo, pero tiene otro fin, ¿no? Y la cultura y el arte tiene otro fin, ¿no? Entonces, y no compiten entre ellos, ¿no? Al final de cuentas, luego para decir que todo el mundo vaya a ver tu película necesitas al marketing, ¿no? Entonces, y para vender algo bueno tienes que tener un storytelling, ¿no? Entonces, se complementan, pero el problema es cuando ahorita la precarización se vuelve una atracción turística, o sea, se precariza el arte y se vuelve atracción turística, entonces eso nos afecta. ¿Y por qué digo la precarización? Por el cierre de varias cosas, por las promesas que se han puesto sobre la mesa y luego no se cumplen, y porque hay muchas deficiencias en decisiones en las que deberían de tomar en cuenta a las y los artistas, ¿no? A eso me refiero. Cuando hablé de la ley, este diagnóstico no se tomó en cuenta, ¿no? Y tampoco se tomó en cuenta las observaciones que hicimos en cuestión de nuestras necesidades como artistas, ¿no? Al final de cuentas, pues bueno, eso, qué bueno que no se aprobó esa ley porque traía como muchas cosas. Te diré algo puntual, o sea, tenía como lo mismo, facilitaba muchas cosas para los externos y dejaba mucha precarización para los internos. Eso era de los temas principales. Y otra de las cosas era que a través de un fondo para cortometrajes, para largometrajes o para arte, pudiera restaurarse casas o inmuebles históricos. Eso no era como competencia de una ley para arte, o sea, sí. Entonces, de patrimonio al final exacto, del día. Al final del día. Entonces, pues esas fueron nuestras observaciones y bueno, no sabemos si ahorita que se presenta esta nueva hicieron caso omiso o sí las aplicaron, pero no lo sabemos. ¿Estarías buscando tal vez el acercamiento con el diputado? Hemos tenido pláticas. Ahorita nuestra manera de participar realmente es estar preguntando en los comentarios de Facebook, y sí hay una diputada que ya mandó a defenderse por mi insistencia, por mi pasión, por mi porque estoy, no sé cuál es la palabra que utilizó, ¿no? Pero estoy ejerciendo mi derecho de hacer preguntas porque tienen una comisión de cultura muy abandonada, ¿no? No han presentado. Sí, no es una comisión activa. De hecho, hay ahí algunos diputados que pues, tampoco hablan mucho y que pertenecen a dicha comisión, y pues también es preocupante que si no hablan y vas y les preguntas, pues no saben qué responder. ¿Consideras que esta precariedad, como mencionas, y los cuellos de botella, el que no se esté viendo el potencial, más que no se esté viendo, se siga negando a utilizar el potencial que tiene esta categoría del arte, está causando que también los artistas digan ya, ¿para qué? Y vaya disolviendo proyectos, vaya disolviendo equipos, y que al final del día
pueda caer en la desaparición, hablando aquí en Campeche, ya en otros estados, pues ellos ya verán, pero no muy particular de Campeche, que llegue a desaparecer. Primero, sí desaparece porque tenemos la fuga de cerebros, ¿no? La fuga de cerebros, por ejemplo, lo que le acaban de hacer a Pablo Tut, de tener una exposición magnífica pagada por el gobierno de Estados Unidos para traerla, ¿no? O sea, que ellos pagan un flete para traer una exposición y que al final, pues, te cierren las puertas en tu estado y que al final luego no te quede más que frustración y ofrecérsela a otro estado como Yucatán y se la lleven a Yucatán. Eso habla muchísimo pues, de nuestras políticas públicas y políticas culturales, ¿no? Y de la importancia en la que se le está dando a las obras de arte, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, y eso es lo más preocupante, creo que diste en el clavo, que es, se siguen negando creo que a reconocer, porque es lo que te digo, Fernando Gamboa, con todos sus pros y sus contras, reconoció a las industrias culturales como un potencializador económico, ¿no? Y estuvo dándole. En cambio, pues nada, o sea, llegas a una feria de empleo con licenciatura, con maestría y te estás peleando con otros más maestros o licenciados por un puesto de administración a 9,000 pesos al mes. Eso no es desarrollo económico, tampoco abrir pizzerías es desarrollo económico, ¿no? Entonces hay que encontrar estrategias. Tampoco lo que nos está pasando ahorita es que se están cerrando muchas incubadoras, por decirlo así. Teníamos el programa Sureste Lab de cine, en el cual, pues eso, era una oferta gratuita para poder ejercer y para poder, ejercer el arte audiovisual, ¿no? Y al final de cuentas, porque no sé quién recorta y quién recorta el recorte y recorta el recorte, pues no hay recurso. Entonces, pues es más fácil decirle que no a esto y pues mejor ponemos películas en los municipios, que es mucho más fácil y no depende, o sea, no necesitas mayor infraestructura que una pantalla, una bocina de Sams y es todo, ¿no? Entonces, y sin licencia también, ¿no? No sabemos si van a tener, bueno, creo que sí, porque tienen el convenio con la Cineteca Nacional, pero al final de cuentas, sí estás descentralizando, pero a costo, o sea, ¿cuál es el costo, ¿no? Entonces, y lo mismo con el diplomado de teatro, lo mismo con los recortes en la Rosera, que también ya estamos hablando fuera del cine, estamos hablando de artes visuales, estamos hablando de pintura, estamos hablando de teatro, de música, o sea, ese es el problema. No hay ninguna producción ahorita campechana, de valor campechano, porque entonces, pues, todo se está volviendo clientelar, todo se está volviendo un entretenimiento para alguien más, para el externo o para el mismo campechano, ¿no? Entonces, para entretenerme, pues mejor voy al béisbol, ¿no? Entonces no podemos equiparar, no podemos comparar, ¿no? No podemos comparar el arte con un entretenimiento, ¿no? Eso nos causa. Y mi exhorto es precisamente para todos los diputados que tienen la consigna, porque tienen la consigna y no les estamos pidiendo dinero, no les estamos pidiendo recursos. Se les paga con los impuestos además. Exacto, les estamos pidiendo que hagan su trabajo, no les estamos pidiendo que aprendan a leer también, que nos representen, les estamos pidiendo que se informen, que nos involucren. ¿Por qué? Porque entonces al involucrarnos podemos sentarnos, podemos dialogar y podemos presentarles un potencial que tal vez no ven o un potencial que tal vez deciden ignorar, ¿no? Entonces, mi invitación es para la diputada Maida Mastún, directora ella es presidenta de la Comisión de Cultura, que lo mismo, le hice una pregunta en Facebook y fue más fácil bloquearme. Le hago una invitación al diputado Miguel Ángel Paul Alpuche, que también me parece si es secretario del desarrollo, creo que es primer vocal de la misma comisión, claro que sí. A la diputada Tania Fernández, que pues lo mismo, le hago preguntas y no le gusta, y al diputado Jorge Pérez Falconi, que tiene, ya vimos que él tiene como el ímpetu de presentar la ley de cine, pero estamos hablando de algo más grande que el cine,
¿no? Entonces, y el diputado Carlos Ucán también. Y obviamente también a la diputada Tania González, que es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, porque esto Es un va de frente la común. mano. Y lo mejor es que la diputada Maida es secretaria, me parece, también de Desarrollo Económico. Así que están puestas las cartas sobre la mesa. O sea, ellos los que tienen que hacer simplemente es trabajar, tal vez, ¿no? Eso es lo que, porque luego se quejan de que tienen muchos frentes, tienen abiertos muchas cosas, muchas responsabilidades, pero entonces, ¿por qué no pueden darle la misma prioridad y los mismos resultados a una comisión de cultura? O sea, porque entonces si tienen tantos frentes, o sea, el multitasking no existe, ¿no? Entonces, si tienen tantos frentes, o los recorten o recorten algo, ¿no? Pero pueden enfocarse en eso, en legislar, ¿no? Entonces, para contarte aquí rapidito cómo es que llegamos, y no solamente es quejas, sino también ya tenemos propuestas sobre la mesa, y únicamente necesitamos es la apertura para que las escuchen, es que a través de la ley de cine y a través de estar investigando y poder como poner estos puntos sobre la mesa y los artículos, llegamos a una ley mucho más grande que es la ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo que la tienen promulgada en Jalisco, porque Jalisco sí le ve el potencial y lo ha desarrollado de manera increíble con las industrias creativas y culturales, y no solamente con eso, con estímulos fiscales y el cash rebate y todo lo que están utilizando para bajar producciones audiovisuales, ¿no? Entonces, ellos tienen una ley que se llama de mecenazgo, que es, pues, más o menos como deducir impuestos, o sea, muy, muy básico es deducir impuestos fondeando el arte, ¿no? Entonces, y eso es lo que estábamos solicitando después, pedimos una ley de mecenazgo, ¿no? Ya una ley de cine queda descartada, tal vez sí después, pero una ley de mecenazgo que abarque mucho más, ¿no? Obviamente, luego nos topamos con pared y era como, es muy difícil hacer una ley, de dónde va a salir este dinero, dónde va a salir lo otro, que la comisión, que estas comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, he estado trabajando con un productor importante de la Ciudad de México que tiene una casa aquí y a veces viene y nos juntamos, ¿no? Entonces, y me manda un estímulo fiscal de Chihuahua, ¿no? Este estímulo fiscal que tiene Chihuahua es simplemente una adecuación a la ley de ingresos del estado de Campeche. No sé si nos vamos a corte o seguimos. Estamos, bueno, realmente ya es para despedir, o sea, nos quedan 2 minutos para que continúe. Continúo Dos y minutitos. cierro este tema con el estímulo que queremos poner sobre la mesa y por qué estamos convencidos de que Campeche se puede salvar a través de las industrias creativas y culturales. Este estímulo fiscal viene a través del impuesto sobre nómina. No sé, te desconozco si del 3% o si es otro, porque no sé cómo lo tienen en Chihuahua, pero este impuesto viene este estímulo viene desde el impuesto sobre nómina. ¿Qué es lo que hace este estímulo fiscal como lo tienen en Chihuahua? Están apoyando producciones audiovisuales, ¿no? ¿Cómo funciona este mecanismo? Es que el impuesto sobre nómina, una empresa paga mensualmente, ¿no? Y decide pagar, o tal vez paga 100,000, ¿no? El empresario puede designar o puede distribuir su dinero de la manera que más le convenga. Ahorita, como está ahorita, es opaco, ¿no? Tú pagas tus impuestos y no sabes a dónde va. Con este estímulo fiscal, tú puedes tener la opción de destinar 40,000 pesos o 60,000 pesos a un proyecto cultural y lo otro pagarlo al gobierno del estado, ¿no? ¿Cómo funciona? La Secretaría de Finanzas te da un vale, a través de eso que ya fondeaste tu proyecto, se hace un convenio tripartita entre el empresario, la secretaría o representantes de secretarías y el beneficiario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la obligación del beneficiario? Entregar el producto final, reportes trimestrales y varias más, que dar retribuciones o dar algunas cosas. Así es como funciona, ¿no? Y nada más es una modificación a la ley de ingresos del estado de Campeche, ¿no? Entonces, es un estímulo que puede funcionar. El empresario no termina pagando menos, ¿no? Pero puede redirigir su dinero para que las industrias creativas y culturales puedan ejercer proyectos, ¿no? Y eso, al final de cuentas, es economía circular, porque obviamente las industrias siempre necesitan de oficios y obviamente las industrias culturales también luego necesitan de gente o necesitan espacios donde hacer
sus presentaciones de música, de pintura y así. Entonces el empresario de todas maneras tiene esos espacios y entonces se vuelve un círculo, ¿no? Entonces eso es como funciona más o menos este estímulo, y es lo que estamos solicitando, ¿no? Estamos solicitando en que las industrias creativas y culturales, porque, o sea, lo están haciendo en Chihuahua a través de cine, pero esto es mucho más grande. O sea, solamente el empresario no va a tener que fondear cosas de cine, sino también puede fondear obras de teatro, música, conciertos y muchas otras actividades, artesanías. También eso sí incluye la restauración de inmuebles históricos, ¿no? Entonces, eso podemos dejar de depender del dinero federal, de todo lo que viene del Tren Maya para restaurar el centro histórico, y se puede utilizar desde el dinero local, ¿no? Entonces, pues sí tenemos, o sea, necesitamos estos mecanismos para poder reactivar la economía de iniciativa privada, las industrias culturales, porque entonces bajar dinero también de las industrias culturales se ha vuelto muy complicado y como un martirio. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es aplicar a convocatorias federales en los cuales la competencia es bastante complicada, Más ¿no? amplia también. Muy amplia, ¿no? Entonces, estamos hablando de obras de teatro, como por ejemplo el musical de la Novia del Mar, que es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, pero no ha podido bajar el recurso, tienen que aplicar a convocatorias a nivel nacional y compiten con obras de Ciudad de México que tienen años de experiencias y tienen la infraestructura como para hacerlo, ¿no? Entonces, pues nada, necesitamos empezar con un programa piloto tal vez. O sea, no se les está pidiendo que se designe y que ya sea así para siempre, ¿no? Pero que se pueda como empezar a hacer pruebas, ¿no? Con estímulos fiscales para desarrollar las industrias culturales y creativas y evitar estos caprichos sexenales, ¿no? Entonces, que se han vuelto y que de repente si alguien cambia de administración, todo el trabajo hecho con anterioridad se viene para abajo, ¿no? Entonces, Pues con esto terminamos, y yo también me uno al llamado, antes de concluir el programa, a los diputados que integran la Comisión de Cultura. Ustedes ya escucharon sus nombres, y en particular al diputado Jorge Pérez Falconi, que fue el que tomó la palabra en tribuna para retomar esta ley. Aquí está Andrés. Él no tiene cerrada ninguna puerta para dialogar, para hacer correcciones, para que en realidad quieran impulsar esta ley. Pues también les queda un año, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la cultura también es una manera de mover la economía aquí en Campeche y no depender de solo abrir pizzerías. Muchas gracias por acompañarnos. no, al contrario, gracias, Argelia. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. El sentir ciudadano ahora tiene respuesta. Monitoreo. Escúchanos el próximo sábado a través de Núcleo Comunicación del Sureste.